Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas turcas preferidas. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí. Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les va a encantar y que me han estado pidiendo a gritos en los comentarios. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de la relación, o más bien, el misterio que rodea la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que, vamos a ser honestos, ¿quién no suspiró con su química en Senkalkam? Eran la pareja perfecta en pantalla. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el fandom explotó de felicidad. Pero como todos sabemos, esa historia de amor llegó a su fin, dejándonos a todos con un montón de preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, vamos a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones y por supuesto, la información que hemos recopilado de nuestras fuentes cercanas para intentar descifrar qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que su suscripción y sus comentarios nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. La separación de Kerem y Hande fue sin duda una de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Después de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, la pareja anunció su ruptura, dejando a todos boquiabiertos. Desde entonces las especulaciones y los rumores no han cesado. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, otros por celos, y otros incluso hablan de terceras personas involucradas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para empezar, vamos a analizar las declaraciones que Kerem Bürsin ha hecho públicamente sobre Hande Erçel después de su separación. En varias entrevistas, Kerem ha sido muy respetuoso y cuidadoso al hablar de su exnovia. Nunca ha dicho nada negativo sobre ella, e incluso ha reconocido su talento y su belleza. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre Hande, Kerem respondió: Hande es una mujer increíble, una actriz talentosísima y una persona maravillosa. Siempre le desearé lo mejor. Esta declaración, aunque breve, nos da una pista de que Kerem sigue teniendo un gran respeto y cariño por Hande. No parece haber resentimiento ni amargura en sus palabras. Pero claro, las palabras son solo palabras. Sus acciones también lo demuestran. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A pesar de que ya no son pareja, Kerem y Hande han coincidido en varios eventos públicos después de su separación. Y aunque no han interactuado directamente, los testigos aseguran que siempre se han mantenido a una distancia prudente pero respetuosa. No hay miradas de odio ni gestos de desprecio. Además, nuestras fuentes cercanas a Kerem nos han contado que él sigue pendiente de la carrera de Hande. Se alegra de sus éxitos y le desea lo mejor en sus nuevos proyectos. Esto nos indica que aunque ya no estén juntos, Kerem sigue preocupándose por el bienestar de Hande. Esto es significativo porque en un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por la animosidad, el hecho de que Kerem mantenga una actitud positiva hacia Hande sugiere que la relación, aunque terminada, dejó una huella importante en él. Ahora bien, vamos a hablar de los rumores de reconciliación. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sueñan con verlos juntos de nuevo. Y la verdad es que de vez en cuando surgen rumores que alimentan esa esperanza. Se les ha visto en los mismos lugares al mismo tiempo, se han comentado fotos en redes sociales, y algunos incluso aseguran haberlos visto cenando juntos en secreto. Estas coincidencias son combustible para las teorías de los fans. Cada like en Instagram, cada comentario ambiguo, se interpreta como una señal de que la llama del amor podría seguir encendida. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto? Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que Kerem y Hande hayan retomado su relación. Sin embargo, tampoco hay una negación rotunda. Ambos han evitado hablar del tema en profundidad, dejando la puerta abierta a la especulación. Y este silencio es precisamente lo que mantiene viva la esperanza entre sus seguidores. En mi opinión, creo que Kerem sigue sintiendo algo por Hande.
Quizás no sea el mismo amor apasionado que sentía cuando estaban juntos, pero sí un cariño profundo, un respeto y una admiración por la mujer que compartió tantos momentos especiales con él. Creo que la separación fue dolorosa para ambos, pero que han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Quizás la intensidad del romance inicial no pudo sostenerse bajo la presión mediática y las exigencias de sus carreras, pero el cariño y el respeto mutuo parecen persistir. Ahora, la gran pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? La respuesta es difícil de predecir. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse una y otra vez. Y aunque no tengo una bola de cristal, creo que la puerta a la reconciliación no está completamente cerrada. Consideremos que ambos son jóvenes, exitosos y muy solicitados. Quizás la distancia y el tiempo les permitan reevaluar lo que realmente quieren y si están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que una relación funcione. Si Kerem y Hande están destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin siente un gran respeto y cariño por Hande Erçel, y que su relación, aunque terminada, sigue siendo un tema de interés para todos sus fans. La fascinación por esta pareja radica en la autenticidad que transmitieron en pantalla y en la conexión que lograron establecer con el público. Su historia, aunque haya tenido un final, sigue generando emociones y preguntas. Pero no nos quedemos solo con mi opinión. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿Ven posible una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus teorías y sus predicciones. ¿Creen que la presión de la fama jugó un papel importante en su ruptura? ¿O piensan que simplemente tomaron caminos diferentes? Compartan sus pensamientos, estoy ansiosa por saber qué opinan. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando junto a mí la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Al final del día, somos meros observadores de una historia que se desarrolla ante nuestros ojos. En resumen, hemos visto que Kerem Bürsin siempre ha hablado con respeto y cariño sobre Hande Erçel después de su separación. Hemos analizado sus acciones y sus declaraciones, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque ya no estén juntos, Kerem sigue sintiendo algo por Hande. Y hemos debatido sobre la posibilidad de una reconciliación, dejando la puerta abierta a la esperanza. La clave reside en la madurez y la capacidad de ambos para superar los obstáculos que llevaron a su separación. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que les haya dado algo en qué pensar. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es su opinión sobre Kerem y Hande? Los leo a todos. ¿Hay alguna otra pareja de celebridades turcas que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus sugerencias. Recuerden que los quiero muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando con su historia de amor favorita, porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Además, recuerden que, más allá de los chismes y las especulaciones, son seres humanos con sentimientos y emociones reales. Respetemos su privacidad y les deseamos lo mejor en sus caminos individuales y, quién sabe, quizás algún día vuelvan a cruzarse. Besos a todos. Ahora profundicemos un poco más. Algunos insiders de la industria turca del entretenimiento han insinuado que la apretada agenda de ambos fue un factor clave. Kerem estaba enfocado en consolidar su carrera internacional, mientras que Hande estaba explorando nuevos proyectos y afianzando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Esta divergencia de prioridades pudo haber creado tensiones y dificultado mantener la relación. Otro rumor persistente es la influencia de las familias. Se dice que ambas familias tenían expectativas diferentes para la relación y que esto pudo haber ejercido presión sobre la pareja. La fama también es un factor a considerar. Estar constantemente en el ojo público puede ser agotador y dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. Sin embargo, también es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y ambiciosos.
Su enfoque principal puede estar en sus carreras en este momento, y eso no necesariamente significa que no haya amor o respeto entre ellos. Quizás necesitan tiempo y espacio para crecer individualmente y luego, si el destino lo permite, puedan reencontrarse en el futuro. Finalmente, la clave para entender la situación de Kerem y Ande reside en la paciencia y la comprensión. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ellos, pero sí podemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de una reconciliación, porque en el mundo del amor nunca se sabe.